exposiciones que ustedes mismos ya están haciendo o las lecturas que han hecho ya, y van a darse cuenta que es mucho, pero mucho más entretenido participar en una exposición cuando uno tiene las lecturas hechas. Cuestión que se demora unos 5 años en asumir. Cuando le dicen lean primero, traigan la lectura hecha, bueno, ahora se van a dar cuenta que vamos a irnos, pero como por un tubo. Así que Darío, partamos nomás, porque nos queda 25 minutos. Ok, iniciamos. Listo, profe. ¿No le hizo ñuñuñuy? No, no alcancé, me pilló todo el día ocupado. Ya, entonces ahora van a ver hasta dónde llega la creatividad de su pobre profesora. En pandemia, en pandemia. Ya, vamos a ver entonces en qué consiste o cómo contribuye nosotros crear esta que yo le he llamado actitud intercultural. La única forma de crearla, ¿cierto?, es tomar conocimiento e interesarnos porque eso realmente suceda. Aquí hay un texto, por supuesto no está relacionado con nuestros propios indígenas, sino que está inspirado en los indígenas norteamericanos. Cuando vinieron ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Me equivoqué, no es el de los gringos, no es el de los Sioux, sino que efectivamente es de los indígenas nuestros, ¿cierto?, del fin del mundo, aquellos que fueron conquistados por los españoles, que trajeron la religión católica, ¿cierto?, pero además trajeron y vinieron una serie de salteadores, ¿cierto?, que venían a buscar tesoros y a buscar, pero aquí lo importante es que también traían no solamente las ansias de cambiar su estatus económico a cambio, ¿cierto?, de cambiar la mente y la estructura de la gente que estaban conquistando. O sea, querían cambiar la estructura de creencias. Esa es una motivación solamente. Vamos pero para que entendamos un poco cómo es la humanidad. ¿Qué aporta la interculturalidad? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en el estudio de este ámbito del conocimiento? Evidentemente que lo que busca es la interacción, una interacción que ya hemos conversado, ¿cierto? Va más allá de el estar en un espacio común, sino que busca que esa interacción se construya, ¿cierto? Y para eso es necesario que tengamos las mismas posibilidades de dar cuenta de nuestras prácticas culturales y de nuestro conocimiento, e incluso, ¿cierto?, de cómo nosotros aprendemos ese conocimiento. Por lo tanto, son relaciones complejas, como lo hemos estado diciendo, donde sí o sí se tienen que producir negociaciones e intercambios culturales. Ah, tú entiendes eso así, yo lo entiendo así, pero sí tienes razón. Oh, hoy día hagámoslo así, mañana lo hacemos. O mira, este aspecto es posible que lo entiendo, o me aproximo más de esta manera. O sea, siempre son ámbitos un poco difusos, pero satisfactores. Esa es la diferencia, en que yo busco que, o buscamos todos, ¿cierto?, sentirnos bien en la relación, que yo no me sienta agredida, que el otro no se sienta afectado. Eso es un poco esta transacción. Por eso se habla de negociación, y no de imposición, y no de enajenación, etcétera, u otra forma de dominio. Sino que donde las ideas, donde el diálogo, y donde vamos a ver después lo dialogal, como dice Panikkar, sea la experiencia de la interacción.
Entonces aquí se debe sí o sí, según Miñolo, como ya lo hemos estado viendo y como hemos discutido, ¿cierto? Hay algunas posiciones más bien funcionales y otras críticas. Nosotros creemos, y por lo menos es la postura que se aproxima a esta forma de interacción, aquel donde hay un rol crítico central, ¿cierto? Que es el que debiera tener toda institución y por supuesto la escuela. ¿Ah? ¿Cuál es el poder que tienen mis ideas frente al poder de otras? ¿Por qué yo impongo las mías? ¿Qué pasa si escuchamos a otras, si accedemos a conocer otras formas de pensamiento, otras ideas, otras necesidades, otras estructuras? Entonces se intenta romper con esta cuestión hegemónica, ¿cierto? Donde la cultura dominante tiene otras subordinadas y por lo tanto en este esfuerzo y en esta postura crítica de lo que es las relaciones interculturales, sí o sí se relevan las identidades excluidas o minorizadas, que no siempre son menores en número, como ya lo hemos señalado alguna vez, sino que sencillamente, como veíamos, aunque los negros sean más en África, fueron dominados y fueron maltratados, ¿cierto? Y se creó la apartheid y todo por los blancos. Y el número no tuvo nada que ver con sin duda cuando llegaron los españoles, por lo menos a nuestra región, ¿cierto? Los indígenas eran más numerosos, pero igualmente fueron dominados. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de poder ideológico, de poder económico, de poder político, ¿cierto? Una serie de otros poderes que van más allá del número. Entonces, dentro de este modelo crítico, que también lo contribuye Walsh, como ya lo hemos escuchado en algunos de sus compañeros, es necesario construir esa convivencia en un ámbito de respeto y de legitimidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la palabra respeto casi no se ve como teórica, se ve como una cuestión tan natural, tan incluso religiosa, en el sentido de que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Que yo lo podría decir desde la palabra bíblica, en el fondo es eso, o sea, amar al otro, darse al otro y con el otro, y saber que sin el otro yo no existo. ¿Mm? Entonces, esto aporta, todas estas conversaciones, todo esto que les estoy señalando, es posible de conversarse y de construirse y de fortalecerse en un ámbito de diálogo intercultural. Pasemos a la otra, Darío. Dentro, como ya dijimos, de este ejercicio de dialogal, luego van a entender lo de dialogal, si nosotros relevamos aquellos grupos, ¿cierto?, que siempre han sido excluidos, pensemos que si nosotros entramos en un ámbito de discapacidad, en un ámbito de, ya no se usa la palabra discapacidad, discúlpenme, siempre se me olvida la expresión, ¿eh? Que no deja de ser también personas con atributos diferentes, es algo muy snob y es algo muy hipócrita también, ¿eh? Porque el nombre que uno le ponga, ¿cierto? Uno sabe lo que está detrás. Es muy doloroso, es como el lenguaje ahí no nos permite cambiar la imagen mental. ¿Ah? No sé si se dan cuenta, hay cosas que nosotros, aunque les cambiemos el nombre, ¿ah?, siguen siendo lo mismo. O sea, para un homofóbico, que yo diga gay, no significa que esté diciendo que hay un sujeto con una opción sexual diferente. Para un homofóbico va a ser siempre, y me cuesta decir la palabra, porque yo no soy coprolálica, pero siempre van a leer, ¿cierto?, maricón.
Me duele hasta decirlo, pero eso así, porque la construcción mental, ¿cierto? Y la carga semántica del lenguaje, después, ustedes que leyeron Asociar, ¿cierto? Los significantes se supone que no tienen eh, eh, valor, sino que es el significante. Sin embargo, los significantes no cambian muchas veces, sobre todo en el sujeto dominador, ¿cierto? En aquel que tiene una estructura fija, poco flexible, intransigente, hedonística, etnocéntrica, mantiene las mismas imágenes mentales. Eso es así, por eso que también estamos hablando de lo complejo que es esta relación intercultural. Por lo tanto, las identidades, en este caso, para poder aproximarnos y para poder disciplinarnos, ¿cierto? Porque yo tengo que hacerme el propósito de relajar mi estructura mental, yo tengo que hacerme el propósito de flexibilizar mi mente, ¿cierto? Abrirme a otras posibilidades y sobre todo abrirme al conocimiento, a conocer otras formas de vida y otras experiencias que no son las mías. Entonces se producen esas identidades que son cada vez más fronterizas, como señaló su compañera, ¿cierto? ¿Recuerdan esa cuestión de frontera, donde en realidad la frontera no es un solo límite, sino que puede dar lugar a dos bifurcaciones, ¿cierto? Aquello que es inmovible en mí y aquello que yo estoy dispuesta y puedo, ¿cierto? Porque hay cosas que no puedo. ¿Ah? Hay cosas que yo no puedo cambiar aunque quiera. O sea, si yo quiero adoptar a un niño haitiano, ¿cierto? Una anécdota muy personal, pero ustedes saben, si no saben, yo me casé muy tarde. ¿Ah? Tenía 50 años y antes de eso yo quise adoptar, con todo lo difícil esto en el ámbito también de exclusión, ¿ah? Una mujer soltera, aunque yo tuviera mi trabajo estable, aunque tuviera dinero para criar un niño, yo estoy última, cualquier mujer soltera o cualquier hombre soltero está último para adoptar a un niño. Entonces, una de las preguntas que te hacían en ese tiempo, todavía no habían haitianos, eso ha sido maravilloso. Bueno, no fue maravilloso por ningún lado porque justamente la posibilidad de adopción era de bebé, y te hacen la pregunta si es mapuche. O sea, tú no tienes ningún problema con eso porque también existía la posibilidad, ¿cierto?, que yo biológicamente me hubiese casado con un hombre mapuche y hubiese tenido hijos mapuche. Pero ¿sabes lo que pensé en ese momento cuando te hacen la pregunta? ¿Usted tiene problemas? No, no tengo problemas, pero yo era soltera. Y mi hijo, el que podía ser en este caso el ejemplo del haitiano iba a ser Kierkegaard. Una cuestión absolutamente, digamos, casuística, porque yo podría haber sido Vera primero, ¿cierto? Y no hubiese habido ningún problema, pero era Kierkegaard Vera. A lo mejor podía haber dado vuelta el apellido, pero en ese momento no se me ocurrió. Y yo dije, ay, qué terrible, ¿cómo voy a...? Bueno, pero sí, habrá forma de superarlo, lo pensé, estaba dispuesta a eso también, pero son preguntas que uno no se hace, que tú te das cuenta que hay cosas que van más allá o sea, tú puedes darle todo el amor, pero en el proceso, en la escuela, el bullying, o sea, todas esas cosas se producen casi arbitrariamente, o sea, no hay culpa alguna en un niño de ser marginado por su color, por su apellido, porque se equivoca al hablar, etcétera, pero esa es la sociedad en la que nosotros convivimos. O sea, no debieran ni hacerte esa pregunta. O sea, ¿por qué te preguntan, oye, si es haitiano, oye, si es mapuche, oye, y si es aymara, oye, si... No debiera ser. Pero ahí tú notas que estamos efectivamente, la política multicultural no avanza con el ejercicio y la interacción entre los pueblos. No va, no va. Y sin embargo está ahí y ten la seguridad de que todavía lo están preguntando. Tengan la seguridad. Entonces, un poco para ejemplificar esto de los fronterizos, ¿cierto? Yo no puedo desprenderme porque sería negar a mi padre, sería negar, ¿cierto?, mi origen, si es que me desprendo de mi apellido para caerle bien a otro. No es eso. Sin desprenderme de ese apellido, ¿cierto?, yo sí puedo avanzar
y muchísimo en los otros espacios de frontera, en construir donde eso deje de importar o nunca importó. ¿Te fijan? Porque tú te aproximas desde tu esencia, como dice Panica. Entonces hay que negociar y se negocian esos significados construidos. Por lo tanto, es inseparable la interculturalidad de la identidad y de la diferencia. No se trata aquí, como decía un poco Miquel Rodrigo, ¿cierto?, de que mediante la comunicación nosotros vamos a hacer una relación horizontal y todos vamos a ser iguales, nos vamos a querer porque somos iguales, oye, somos iguales. No, se trata de que yo, manteniendo mi frontera, ¿cierto?, puedo crear otra contigo. ¿Mm? Entonces, sí, somos diferentes, pero somos iguales. Yo sin ti no soy y tú sin mí no eres. No eres más completo. Nos completamos. O sea, imagínense si todos tuviéramos esa mirada, este mundo sería muy distinto. Entonces, identificarnos con algo es al mismo tiempo diferenciarnos de otro. ¿Mm? Pero eso no tiene por qué separarnos. En el contacto cultural, entonces, hay elementos que no son ni lo uno ni lo otro, sino algo más. ¿Ah? No eres tú ni soy yo. Y esto, ¿cierto?, es lo que responde a los términos y territorios de ambos. Ese tercer espacio que dice Baba, ese lugar fronterizo que dice Walsh, ese lugar de intersección que le llamo yo, ¿cierto? Eso es lo que buscamos nosotros en esto de la identidad. ¿Y por qué? Porque la identidad, lo mismo que la interculturalidad, los procesos interculturales, lo mismo que la cultura, ¿cierto?, es dinámica. O sea, pareciera que nosotros no cambiamos, pero vaya que cambiamos. ¿Ah? O sea, sí, vamos creciendo, vamos viendo, oye, a mí me gustaba esto, no tenía idea. El corazón, para los que tienen cultura cristiana, el corazón es una caverna profunda donde uno nunca descubre ni lo que hay dentro de uno. ¿Ah? Uno cree muchas veces que no sería capaz de hacer tal o cual cosa y les aseguro que tienes que enfrentarte a una situación límite para ver que vaya, o sea, y eso estaba en mí. Hay cosas que suceden que realmente a uno le sorprenden, o sea, yo me doy cuenta que estoy vieja porque estoy llena de anécdotas, pero una más no va a pasar a la otra en la mina. En una ocasión intentaron entrar a robar por mi dormitorio donde yo estaba durmiendo, a mi casa en Gorbea. Yo sentí que abrieron y prendieron un encendedor así con una llama alta, era una ventana corrediza, mi casa no da a la calle, por lo tanto entraron al patio, la casa de mi madre en realidad, y yo no sé cómo salté al pasillo y grité como loca, ¿cierto? Mi mamá estaba una hermana, estaban 3 mujeres solas. Ya, la cosa es que eran unos niños adolescentes, lo más probable que hayan sido drogadictos y todos buscaban algo para vender rápido. Bueno, eso es lo menos importante, pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo dije, gracias, Señor, que no tenía un arma. Porque esa sensación de despojo y de violación a ti te da una adrenalina y no sabes qué defiendes. Yo no tenía ni un computador, ni una tele, ni joyas, ni nada en ese dormitorio. Pero te da esa sensación de que te están robando el alma, no sé, algo raro pasa en ti, que yo dije, oh Dios mío, podría haberlo convertido en una, solo por esa sensación y esa cuestión de defenderte a ti misma y defender lo tuyo. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es eso material que había ahí, chiquillo? Ojalá nunca pasen por esas situaciones o lo que le han pasado me van a entender. Es una cuestión, un sentimiento de violación, de ultraje tan grande y no hay nada de valor ahí. Pero eso, ¿por qué les digo eso? Porque nuestra identidad y lo que somos ni aún nosotros lo sabemos. Tenemos que construirlo con valores, tenemos que, en esa negociación nos puede ayudar a ser mucho mejores. Hay un concepto que yo recogí, yo partí haciendo investigación
cuando no hubo Carrasco en todo lo que era el discurso y la lírica mapuche desde el pregrado, digamos. Mi tesis de pregrado fue con Leonel Laf. Y yo conocí ahí el concepto de reciprocidad. El concepto es occidental. Yo quisiera que la cultura nuestra lo viviera. Ya, ustedes lo descubren por sí mismos. Sigamos porque ya me estoy alargando. Entonces, aquí está lo que veníamos ya adelantando del tercer espacio de Baba, ya lo hemos remitido, sus compañeros también lo van a decir. Entonces, ese es el lugar donde toda más cultura se encuentra y ahí tiene que sí o sí existir la traducción, la negociación, donde cada uno, cierto, conserva algo de sí, pero se asimila a la otra o más bien comparte con la otra, que tampoco, a lo mejor la palabra asimilar, sin asimilarse, exacto, no asimilarse es una palabra que a veces nos puede ayudar nos puede llevar a confusión, pero la idea es esa. No tengo que asimilarme al otro, sino que tengo que construir con el otro, hacer un tercer espacio. Ya, eso lo hemos repetido. La palabra traducción, me detengo en esa porque eso implica un esfuerzo. Y ese es nuestro gran pecado capital en este siglo y ya desde el siglo XX en adelante, ¿cierto? Que estamos en un mundo líquido donde el tiempo para nosotros es importante, parece que no podemos perderlo por nada del mundo, por lo tanto detenernos a tratar de comprender cómo piensa el otro es un ejercicio al que no estamos dispuestos. Entonces, en ese ejercicio, sabiendo que la traducción, ¿cierto?, en realidad no existe como proceso mental, chiquillos, ni aún de una lengua a otra. Cuando ustedes aprenden inglés o francés o alemán, en realidad nunca están traduciendo, uno está interpretando sentidos, ¿cierto? Y en el mismo lenguaje español. O sea, ustedes están a partir de con mis palabras. Eso lo tienen que haber visto en alguno de los modelos de comunicación porque es lo que señala Scrum, ¿cierto? En esos circulitos, cuando ya nos aproximamos a un modelo de comunicación más circular. Ahora sí cambiemos, Darío. Entonces, la relación entre las culturas debe verse como algo fluido, lo que ya estábamos adelantando, movible, dialéctico, o sea, para poder yo traducir, para poder interpretar, tiene que haber diálogo, y también como algo ambivalente, contradictorio y conflictivo. Estos son los grandes aportes, ¿cierto?, de los autores críticos que vimos antes, de Mignolo, de Walsh. Es contradictorio y es conflictivo porque muchas veces nos remece, nos remece. O sea, yo como cristiana, por ejemplo, tengo que entender que el Dios mi trino Dios es distinto a Yeneshen. Pero es la concepción de Dios con mi concepción y es la divinidad. En ambos casos siempre estamos ante un ser superior. ¿Se fijan? Entonces ahí se presume, ¿es contradictorio? Sí, es contradictorio porque a mí me enseñaron que si no es trino, no es fe. ¿Entiendes? ¿Es conflictivo? Sí, porque yo puedo decirle, oye, pero tu Dios no existe. Claro, pero ahí está la negociación, el diálogo, va y viene, ¿cierto? Un día lo entiendes, otro día no lo entiendes, va a depender también de la propia disposición. Entonces, no busca sobrevalorar o erradicar diferencias culturales. Eso es sumamente importante porque es lo que nosotros hacemos como occidentales permanentemente. Incluso con nuestros padres. Como ya son de otra generación, tú eres retrógrado, tú eres de otro mundo. Y hay muchas cosas que no cambian, así como hay otras que están cambiando permanentemente, sobre todo las tradiciones familiares, el valor hay ciertos valores que son propios
si no veamos el Padrino, no sé, hay muchas películas que nosotros, ¿cierto? Cuestiones que se transmiten de familia en familia y etcétera. Tampoco busca formar entidades mezcladas o mestizas, sino una interacción dialógica entre los elementos. Por eso es que me gusta después el concepto de dialogar, de panicar. ¿Ah? ¿En qué consiste? Que el diálogo es siempre parte desde las estructuras de cada uno. Yo te digo una cosa, incluso para el diálogo hay reglas, ¿cierto? En el sentido de que mi turno y el otro turno, después viene tu turno, incluso en los planes y programas, ¿cierto? Se habla de la conversación como una de las formas de comunicación oral y uno tiene que respetar el turno, tiene que mirar de una manera, ¿cierto? Mirar al otro, etcétera, etcétera. Pero en lo dialogal, dice Panican, que yo de entrada parto sin expectativas, se va construyendo eso a partir de lo que nosotros vamos en ese aquí y en ese ahora se produce. ¿Ah? Hay un matiz ahí que es relevante en cuanto a la verdadera horizontalidad, digamos, o más que horizontalidad, democratización de la relación, ¿ah? Donde nos presentamos como iguales y de ahí vamos avanzando y vamos creciendo. Como le llama Baba a esta intersección, construye un puente de relación, una articulación social entre las personas y grupos culturales. Un puente, ¿se fijan? Donde seguimos siendo nosotros, pero además, o sea, seguimos siendo cada uno, pero además un nosotros. No sé si así lo ven más claro. A ver si tenemos más, Darío. Ya esto insiste sobre lo mismo, sobre este espacio de negociación, ¿cierto? Donde se construyen y emergen estrategias, por supuesto que hay que estar consciente de lo que yo estoy tratando de construir. Entonces, en ese espacio es donde desafiamos la homogeneidad, o sea, reconocemos que somos distintos, desafiamos mi etnocentrismo, ¿cierto? Yo conscientemente trato de no ejercer el cultural, el control, ¿cierto? No, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Y también la hegemonía de la cultura dominante, ¿cierto? Aquí hay desafíos permanentes porque nosotros fuimos criados en una cultura determinada y por eso somos también, muchas de las características que nosotros tenemos es porque crecimos en esta cultura y fuimos colonizados mucho antes de que naciéramos y nacimos en una constitución y en un gobierno por dictadura y etcétera, etcétera, todo lo que somos, ¿cierto? Obedece también a una historia. ¿Algo más, Darío? Bueno, el conflicto se asocia, ¿cierto? Son conflictos personales y conflictos sociales. ¿Sí? Porque los gobiernos, ¿cierto? También crean estructuras a nivel macro y a nivel micro, se producen y se pueden originar confrontaciones como las que nosotros conocemos, ¿cierto? O sea, tristes confrontaciones, donde ya existen los escenarios, pueden ser por conflictos geográficos, se producen guerras, se producen parlamentos, se produce la xenofobia, o sea, nosotros creemos que estas cosas ocurrieron hace siglos y que ya no se van a repetir, o sea, parece increíble que se pueda pensar en que un gobierno mate a una nación porque piensan distinto, pero veamos lo que sucede en Palestina, veamos lo que sucede en pueblos que están en guerras por años y la idea es aniquilar al enemigo, o sea, y es enemigo porque cree diferente, o sea, todavía hay guerras, ya, como se llamaron las guerras santas, o sea, porque tú no eres creyente, porque tú eres bárbaro, porque tú eres... hoy día hay un resurgimiento de la persecución a los cristianos, o sea, piensen en los países asiáticos, donde no puedes declararte siquiera cristiano.
sea, cosas que nosotros también por el hecho de estar en el fin del mundo creemos que son historias que pasaron y que ya no son. Hay mucho, 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 mucho. O sea, si no, veamos nomás por qué tiene que existir una ley Zamudio. O sea, por qué tiene que existir, veamos, todo este atropello al niño con la pedofilia. O sea, ahí hay un conflicto terrible que tiene que ver con estructuras, claro, con estructuras de pensamiento desviadas, enfermedades mentales, pero que forman una propia experiencia cultural en un sujeto con esta patología y que destruye a la vida de los niños, ¿no? Como una, eh, como una ideología, ¿cómo se llama? Teológica, ¿cierto? Como el catolicismo, vulnera a los jóvenes, los vuelve a vulnerar, digamos, porque generalmente recae sobre sujetos que ya han sido vulnerados en su personalidad, y cómo se aprovecha de esas culturas inocentes, digamos, de esos niños de la ingenuidad, o sea, hay abusos por todas partes, y esos son abusos de poder. Entonces, como lengua, también reconocemos ciertos espacios y que nosotros, lamentablemente, por ejemplo, en Chile no somos un país bilingüe. Hay países que se reconocen bilingües. Yo tuve la ocasión de estar en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala hay 60 lenguas, están haciendo hay colegios que trabajan con las 4 más que tienen mayor población. Nosotros aquí estamos lejos de eso, o sea, no, incluso en la universidad ha costado muchísimo para tratar de validar hemos peleado mucho, sobre todo de la facultad, porque nuestros estudiantes, o sea, los de toda la universidad que son hablantes de Mapudungun, acrediten esa segunda lengua. O sea, ¿para qué van a acreditar otra? ¿Y para qué les voy a hacer una prueba que son hablantes? Es como para mí me hagan una prueba porque hablo español. Bueno, esas cosas están lejos, o ojalá cerca de que se produzcan si nosotros contribuimos a crear estos cambios de mentalidad. Es un proceso, esto está dentro de los conflictos, ¿cierto? El tema de la lengua, el territorio, y efectivamente una cultura se desarrolla, o sea, pensemos en los milenios de europeos, cómo la lengua española a partir de la literatura, ¿cierto?, se mundializó porque era la lengua dominante, y la cultura, como el griego, el latín, ¿ah? Ahora el inglés pareciera que fuera. Nosotros, los latinoamericanos, también tenemos nuestra propia forma de usar el lenguaje, la lengua castellana, y ha costado muchísimo, pero por eso también estamos tan contentos que nuestro poeta Licurgo Huaylas se haya ganado el Premio Nacional, que ya es un reconocimiento. Vamos a ver si los años lo llevan a algo más grande. Ya, Darío, estamos. Eso lo van a averiguar los chiquillos. De aquí, de esta lámina, pueden ver algunas situaciones para su ejercicio final. ¿Ah? Cómo pueden hacer esto en el aula, con los sustentos teóricos que estamos revisando. Estamos en la hora, pasado la hora. Ya, por eso me cortaste. Muy bien. ¿No te lo quedaba? Quedaron unas láminas, pero, sí, pero la yo los voy a subir. Ya. Ya, chiquillos, qué rico. A ver, ¿alguna consulta? Parece que me dieron cuerda y no me cortaron nunca. ¿Alguna duda? Son mucho más claros ahora que todos tienen sus lecturas.
Ahí ya les comenté que sí. Ah, dice que sí, ¿ves? Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso ustedes no lo entenderían si no hubiésemos sido criados en un contexto cristiano occidental. ¿Sí o no? ¿Ni un comentario más? ¿Están todos almorzando, tomando café? Recuerden que tienen hasta el viernes a las 12 para revisar su entrega de fichaje. Es el último plazo para hacer algunos cambios en lo que la profesora les mencionó. Ya, y el otro lunes trataremos de terminar con las exposiciones, chiquillos, para que después ya nos vayamos concentrando en el trabajo final. Vamos a publicar también después del 18 la rúbrica para aquello. No sé para ustedes, pero para mí ha sido un gusto. Cualquier duda le escriben a Darío. ¿Se van yendo? Ya. Que estén bien.